Vamos a hablar hoy de las técnicas de evaluación económica financiera, ¿sí? Que son aquellas técnicas que nosotros usamos para evaluar si un proyecto es viable y es posible y nos va a generar el suficiente retorno de la inversión que nosotros hagamos. ¿Alguien tiene idea de esto? Porque lo vio en la secundaria, porque, no sé, porque lo escuchó por ahí, porque le interesa y ha leído algo, o no. ¿No? Decididamente así, nada. Bueno, mejor, porque después que se vayan de acá van a tener menos idea que antes, entonces, ¿no? Bueno, en principio yo les puse ahí 3 fotos que significan, o quieren significar por lo menos, algo que ya habíamos hablado la clase pasada cuando algo dijimos de las técnicas de evaluación económica financiera. Se tienen que cumplir 3 requisitos para que yo pueda aplicar las técnicas de evaluación económica financiera. No se enoje con la pobre moja. Esos 3 requisitos son: plata que pongo. ¿Cómo se llama cuando pongo plata? Muy bien, inversión. ¿Sí? Plata que invierto, plata que pongo. El ciclo de vida económica. Muy bien. Ciclo de vida estaría representado por el almanaque. Y estos son los flujos de fondo que voy a tener a lo largo de ese ciclo de vida. Si yo tengo en cualquier evaluación que haga esas 3 variables, lo puedo hacer. El problema es cuando me falta alguna de estas variables. ¿Sí? Entonces, fíjense que la gente... ¿Qué es inversión, ciclo de vida? ¿No? Inversión, flujo de fondo y vida económica o ciclo de vida del proyecto que estoy analizando. ¿Se acuerdan que decíamos hace un tiempo que por ahí la gente te dice, tenés que hacer un negocio tal porque es un negoción? ¿En qué se basan para decir es un negocio? Si no se sabe ni cuánto hay que invertir, ni cuáles van a ser los flujos que voy a recibir, ni cuánto va a ser la vida económica del proyecto. Si yo no conozco esas cosas, no puedo decir que algo es negocio o no es negocio. Esto pasa mucho con algunos proyectos o algunas actividades, que ya las hemos hablado en su momento, como por ejemplo los boliches bailables. Los boliches bailables, uno llega y el boliche está que explota, ¿no? Todos bailando, divirtiéndose, las barras llenas, todo el mundo consumiendo, y el dueño quiere vender el boliche. Y uno dice, este es tonto. ¿Cómo quiere vender esto si esto es una mina de oro? ¿Y por qué les doy este ejemplo del boliche? Porque pasa mucho con los boliches, con los pubs, con las confiterías, que tienen ciclos de vida que son muy cortos. ¿Sí? La gente que está en la noche, que está en ese rubro, que conoce, sabe que después de una expansión, el boliche se cae. Entonces, generalmente, en la recuperación de esa inversión está la venta del boliche. Es decir, se procede al revés, ¿me explico? Si invierto la plata, se arma el boliche, voy ganando flujo de fondo, pero el verdadero recupero de la inversión lo voy a hacer cuando venda el boliche, que le voy a vender a un pobre incauto que viene y dice, mirá qué lindo está esto, tengo que comprar un boliche porque con esto me salvo, pone la plata, yo me llevé la plata, ya me llevé todos los flujos de fondos anteriores, y me fui del negocio. Y él quedó solamente con la inversión y con un ciclo de vida que ya empezó una fase descendente y abrupta, por lo cual no va a recuperar nunca la inversión. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Entonces, ¿qué 3 variables necesitamos? Plata que invierte, Dicho en términos del doctor Marcelo Mancini, plata que pongo, plata que saco y tiempo que pasa. ¿Okay? Tengo esas 3 variables, estoy bien. Bien. ¿De dónde saco los datos? ¿Sí? Ustedes, una de las cosas que hicieron el año pasado fue construir el presupuesto de operaciones. ¿Sí? Y acuérdense que Claudia les estuvo explicando el presupuesto de caja y cómo lo armaban. El presupuesto de flujo de fondo, en realidad, de cash flow. ¿Cómo lo armaban? Con la beneficio menos las ganancias, Más las amortizaciones. ¿Sí? Acuérdense que los beneficios de un proyecto son los ingresos menos los costos. ¿Sí?
este dato es precio que vendo el producto por las cantidades que vendo el producto, acá los costos de acuerdo a la clasificación, pero están los costos totales que son los costos fijos más los costos variables, pero dentro de los costos en el presupuesto de operaciones también están las amortizaciones, ¿no? Entonces las amortizaciones, para poder construir el presupuesto de flujo de operaciones, lo que hago es esto, sumarlo a este resultado. Y ahí obtengo el número real del dinero que voy a tener en la mano. ¿Sí? No importa si yo ya lo invertí y es una amortización, una depreciación de los bienes que estoy usando, pero lo voy a tener en la mano. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Están todos muy callados, deben estar todos muy perdidos. Están preocupados. Están preocupados. Bueno, entonces, supónganse, si yo los resultados tengo en un primer momento, en el año 1, 10.000 pesos, en el año 2, 50.000 pesos, en el año 3, 100.000 pesos, yo lo que voy a tener que hacer es, junto con el monto de inversión, usar esos datos para construir de acuerdo al ciclo de vida económico que tenga mi producto. Voy a poder calcular la primera herramienta de estas, que se llama, ¿qué dice ahí? Periodo de recupero de la inversión. ¿Sí? Que es ni más ni menos el periodo de recupero de la inversión, que en valores nominales, ¿qué es un valor nominal? Están muy dormidos ahí. ¿Qué es un valor nominal? 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Son números. ¿Sí? No es ni más ni menos que en valores nominales ver cuánto tiempo voy a tardar en recuperar lo que invertí. Miren qué fácil es esto. Si yo invertí 10 pesos, ¿sí? Y durante 10 años voy a ganar el primer año 1 peso, el segundo año 3 pesos, el cuarto año 5 pesos, el quinto año 6 pesos y a partir de ese siempre 6, 7, 8, 9 y 10, siempre 6 pesos. ¿Sí? Miren qué fácil que es calcular el periodo de recupero de la inversión. Esto es pesos, 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 pesos. Tengo que hacer igualar el monto de la inversión con los ingresos. ¿Cuánto era el monto de la inversión? 10 pesos. ¿En qué periodo voy a llegar a sumar 10 pesos de esto? 1 más 3, 4. ¿Sí? Entre el cuarto y el quinto año yo ya voy a recuperar el monto de la inversión, los 10 pesos que puse. Todos los periodos que vienen después es ganancia sobre la inversión que yo ya hice. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta técnica tiene un problema grave, que es que no tiene en cuenta la inflación. ¿Sí? Y en contextos como los de este país, donde siempre hay inflación, no es lo mismo tener 10 pesos hoy que tener 10 pesos dentro de 5 años. ¿Sí? Ya dentro de 5 años no voy a poder comprar nada. Y si no, piensen en todas las cosas que compran habitualmente. Sin embargo, es una técnica que rápidamente me permite evaluar si un proyecto, teniendo los datos, estos 3 datos base que habíamos hablado antes, si un proyecto es susceptible de que yo lo pueda encarar o no. Me voy a tomar un mate. Todo suyo, la clase ¿Sí? es suya. Entonces, ahí tienen rápidamente y gráficamente que si yo los periodos que necesito para recuperar el monto de la inversión son mayores a la vida económica o muy cercanos a la totalidad de la vida económica, no me conviene hacer esa inversión. Esto es muy útil para, por ejemplo, concesiones de 3 años, 4 años, 5 años. Yo enseguida, más o menos, conociendo cuánto es lo que tengo que invertir y cuántos son los ingresos que me puede generar, me doy cuenta si voy a poder recuperar lo que invierto o no. Y no tengo que ponerme a hacer demasiados cálculos. Entonces, fíjense que a medida que mi inversión signifique menos periodos, más interesante va a ser realizarla. ¿Sí? Es una técnica bien sencilla y bien fácil de aplicar. Porque además no tengo que andar descontando los problemas de inflación, la tasa de interés del dinero, ni nada. ¿Sí?
Entonces, esa es la primera técnica en la que vamos a ver, que la estamos viendo ahora, se llama periodo de recupero de la inversión. ¿Voy muy rápido? Para ¿No? mí no, ¿Seguro? para preguntar a ellos. No, bueno, a vos sí. Si yo entiendo, ellos entienden. ¿Entienden hasta acá? ¿Estás seguro? Pero seguro, ¿no? Bien, hablen ahora o callen para siempre. Bueno. Las otras dos técnicas que vamos a ver, que son la tasa interna del retorno y el valor actual neto, que están relacionadas entre sí, sí requieren de mayor cantidad de cálculos y sí van a descontar los problemas que tienen vinculados al valor del dinero. La tasa de interés es el valor que tiene el dinero. Si a mí, Reina, me va a prestar, ¿tiene 500 pesos para prestarme ahora ya, acá, en este momento? No. ¿Qué tal? Bueno, supongamos que Reina lo tuviera y me presta 500 pesos. Y yo le digo, ¿sabes qué, Reina? Dentro de 2 años yo te los devuelvo. ¿Cuánto le tengo que devolver a Reina? ¿500 pesos? ¿Cuánto más? Te va a cobrar un interés. Me va a cobrar un interés. ¿De cuánto va a ser ese interés? Pues muy bien, díganlo fuerte con ganas. Proporcional a la inflación. Proporcional a la inflación sería una manera de que ella me pueda cobrar ese interés. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Que si hoy con 500 pesos, supongamos que compramos, ¿qué podemos comprar con 500 pesos? 2 kilos de carne. 2 kilos de carne, 2 kilos de asado, ¿no? 2 kilos de asado. Ella me presta los 500 pesos y yo se lo voy a devolver dentro de 2 años. Si ella me cobra los 500 pesos más el valor de la inflación, se supone que dentro de 2 años, con esos 500 pesos más el valor de la inflación, va a poder comprar 2 kilos de carne. Con lo cual no va a perder poder adquisitivo, va a ser lo mismo, solamente que nominalmente yo no le voy a devolver lo mismo. No le voy a devolver 500, le voy a devolver a lo mejor, no sé, 1000 o 1100, ¿sí? Dependiendo del valor de la inflación. Para esto, los bancos tienen tasas de interés, que se llaman. ¿Vieron cuando uno hace un plazo fijo que el banco le paga una tasa de interés? Y si ustedes piden un préstamo, le tienen que pagar una tasa de interés ustedes al banco. El banco le da la plata hoy y ustedes la van a devolver a largo plazo. ¿Sí? Esas tasas de interés, hay una diferencia entre la tasa que me presta el banco y la tasa que me paga el banco. ¿Prestaron atención a eso alguna vez? ¿Sí? La tasa que me paga el banco hoy, por ejemplo, se bordea el 40%. ¿Sí? Pero bueno, fue por una cuestión, pero supóngase por el 40%, la tasa a la cual me va a prestar el banco va a ser superior al 40% y bastante más superior al 40%. Porque el negocio del banco, ¿qué es? Conseguir plata barata, pagarme barato la plata, y colocar plata cara. En la diferencia entre lo que consigue y lo que coloca, está la ganancia del banco, entre otras cosas. No es así lineal, pero entre otras cosas. Entonces, lo que yo tengo que hacer para evaluar un proyecto que me va a generar fondos durante 5 años, 10 años, 15 años, es considerar las variaciones en las tasas de interés en esos años. ¿Se entiende? Entonces supónganse que yo quisiera ganar el 20% de la plata que invierto. Yo invierto 1.000.000 de pesos y quiero ganar 20% de ese 1.000.000 de pesos y quiero que sea mi ganancia. ¿Cuántos flujos de fondos me tiene que generar el proyecto para yo poder recuperar el 1.000.000 más ganar el 20%? Más pagar los costos, más un montón de cosas que se tienen que cubrir con el dinero que me va a entrar producto de la producción, la venta de mis productos o mis servicios. Por eso también está buena esta placa que dice 8%, 20%, 25% o 200%. ¿Es mucho, poquito o nada? ¿Cuál de esas tasas ustedes elegirían? Si yo les digo, pongan la plata en mi proyecto, que van a ganar un 8%. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo no? ¿No? ¿Sí? Yo les digo, pongan $1.000.000 que van a ganar un 8% en dólares. ¿Es mucho o es poco? Un 8% anual. Poco. Muy bien. Es muy ambicioso.
¿Tienen idea cuánto está la tasa si ustedes ponen un La plazo tasa fijo? internacional de dólares. ¿Tienen idea? Van a tener que empezar a leer un poquito. Esa es una de las razones por las cuales nosotros los jodemos para que lean el diario, para que se metan en páginas de internet que estén vinculadas con estas cosas, porque ahí es donde uno empieza a entender y rápidamente cuando le tiren un número sabe más o menos si es mucho, poco o nada. ¿Sí? El 8% en dólares es una tasa altísima. Es una muy buena tasa. En muchos lugares del mundo la tasa es negativa hoy. Es decir, los bancos te están regalando plata prácticamente. ¿Por qué? Porque hay muchos dólares, porque hay mucha productividad en la economía. Entonces, para evitar los procesos inflacionarios, lo que hacen es prestar plata a tasas muy bajitas. ¿Sí? Para que la gente también, en vez de retener la plata y ponerla en un banco para ganar plata solamente teniéndola inmovilizada en el banco, la ponga a producir. Y entonces, al poner a producir, va a haber más empleo, al haber más empleo hay más gasto, y al haber más gasto, ¿sí? Ese dinero que circula tiene un mayor impacto. Es más sano para la economía, se reduce el desempleo, una serie de cosas. Ahora, si ustedes me dicen en pesos al 8%, tengo una tasa malísima. Hoy. Imagínense que la tasa de referencia del banco es el 40%. Es decir, que si yo tengo 1.000.000 de pesos y lo pongo en el banco y lo dejo inmovilizado por un año, el año que viene, a esta misma fecha, voy a tener 1.400.000 pesos. ¿Y qué hice? Nada. Me rasqué desde que me levanté hasta que me acosté. ¿Sí? Estas tasas no existen a nivel mundial. Solamente las tenemos nosotros. Hay otro problema ahí, pero les voy a quemar demasiado la cabeza, así que me están mirando muy raro. Bueno, entonces lo que hay que tomar es un punto de referencia, porque por ejemplo, si yo estoy trabajando en pesos y mi proyecto me da una tasa interna de retorno de el 50%, con una tasa de referencia en el mercado del 40%, puedo decir, ese proyecto, la verdad, que es muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una comparación con algo que conozco. Si lo estoy haciendo en pesos también y me da 20%, digo, pero la verdad que si yo correría menos riesgo si pongo la plata en el banco y me gano un 40%. Ahora, puede ser que esa plata que yo tengo me genere un puesto de trabajo para mí, para un primo que está sin laburo, ¿sí? Y a lo mejor prefiero invertir la plata en eso y tener mi ingreso mes a mes, porque acuérdense que el ingreso mío va a ser un costo dentro de mi presupuesto de operaciones, el pago de salarios o de retiro de los socios, va a ser un costo dentro del presupuesto de operaciones y yo voy a tener mi trabajo, voy a ganar mi plata y a fin de año, sobre el 1.000.000 que invertí, voy a ganar el 20%. No es lo mismo que el 40%, pero el 40% era sin hacer nada y sin cobrar nada durante los meses, esos 12 meses. De la otra manera, a lo mejor gano el 20%, pero además tuve un sueldo durante 12 meses. ¿Sí? Por eso siempre es relativo la cuestión de las tasas. Nunca hay que quedarse con, es una tasa del 200% buenísimo. ¿El 200% con respecto a qué? ¿Sí? ¿A qué valor de referencia que yo pueda comparar? Esto funciona por comparación y tratan de lograr estas técnicas que sean lo más, y esto lo digo entre comillas, acá voy a discutir con Claudia, no importa, lo más objetivas posible, es decir, que yo pueda decir, bueno, invierto la plata acá y gané el 200% comparando a que si lo invierto en el banco gano el 40%, entonces sí hay cierta objetividad en el camino. Ahora, después va a depender de los factores de contexto. No es lo mismo invertir en la Argentina que en Estados Unidos, que en Londres, que... ¿sí? ¿Están todos muy serios? ¿Se pueden reír un poco? Bueno. Y la otra técnica es el valor actual neto. Que el valor actual neto lo que hace es... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los 10 pesos que yo ponía en inversión acá? Y de una serie de periodos en los cuales yo iba a ir recibiendo plata, acá un peso, acá eran 3, acá eran 4, acá eran 6, vamos, todos, ¿no? Y estos son esos. El valor actual neto lo que hace
es descontarme a una tasa de interés determinado cada uno de estos montos. Porque no es lo mismo 3 pesos hoy que dentro de 2 años. ¿Se entiende? Entonces, la técnica del valor actual neto, lo que va a hacer es, el primer periodo va a ser 1 peso, pero el segundo ya no van a ser 3, va a ser 3 descontado por la tasa de interés que va a dar, supónganse, no sé, hay que sacar la cuenta, igualmente no se preocupe porque todo, gracias a Dios todo lo hace Excel, no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero va a ser, ponele 0,33 por cada peso, será 1 peso, los 3 pesos dentro de 2 años, y así sucesivamente. Entonces fíjense que los montos que yo voy a recibir ya no son nominales. En el séptimo año voy a recibir 6 pesos a valores de hoy. Pero dentro de 6 años, con esos 6 pesos, ¿voy a comprar lo mismo que lo que compro hoy con 6 pesos? No. Eso es lo que hace la técnica del valor actual neto. Trae valores futuros que voy a percibir a el valor actual con el que yo podría consumir algún producto o servicio. ¿Se entendió? Bueno, saquen una hoja y le voy a tomar una prueba. No se recuperan todavía. Bueno, pasa lo mismo. El valor actual, la técnica del valor actual neto lo que me hace es, cuando yo, ahora lo vamos a ver en una placa, pero digamos, el valor actual neto puede ser o superior a 0, 0 o inferior a 0. Si es superior a 0, yo debería aprobar esa inversión. ¿Qué quiere decir que el valor actual neto sea superior a 0? Que la suma de todos estos periodos actualizados a una tasa de interés determinado sumen más de los 10 pesos que puse primero. ¿Sí? Entonces, si es superior a 0, si me da eso superior a 0, es que los 10 pesos que yo voy a poner me van a rendir de manera tal que yo voy a poder pagar todo y a su vez me va a quedar una ganancia sobre esos 10 pesos que puse. Si me queda 0, el valor actual neto, que ya de por sí es difícil de comprender, es la más difícil de todas, porque cuando me da 0, no sé qué hacer. Si rechazar la inversión o aprobar. Cuando me da positivo la apruebo, cuando me da negativo la rechazo. Ahora cuando me da 0, y ahí empiezan las cuestiones que veíamos el año pasado, que veían ustedes con Claudia, de acuerdo a la estrategia que yo tenga en la organización y qué es lo que esté haciendo. ¿Sí? Supóngase una organización muy grande que tiene varias líneas de producto y está incursionando en un producto nuevo, a lo mejor le da 0 y decide igual hacer la inversión porque lo que está buscando no es ganar plata, sino meterse en un mercado nuevo, ampliar la cartera de productos, mejorar el reconocimiento que tiene la gente en el mercado de una determinada marca. Entonces invierten igual, pero desde el punto de vista estrictamente económico y financiero podrían decir no invierto, porque le da 0. Es como que la plata que ponen no les rinde. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lucero? ¿Estás segura? Sí, eso entendemos. ¿O estás rezando así porque...? No. Bueno, ahí aparecen algunas cosas, que era ni más ni menos lo que les estaba contando recién. Si el valor actual neto es mayor a 0, la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Ahora vamos a ver cómo se calcula esto, porque el valor actual neto, yo soy el que digo qué rentabilidad quiero recibir sobre estos 10 pesos. ¿Sí? Nadie pone plata para no ganar, pone plata para ganar. La rentabilidad en Argentina hoy, si yo tuviera 10 pesos, ¿cuánto debería ser como mínimo? 1 millón. Muy bien. ¿Sí? Hoy, por eso no hay inversiones productivas en Argentina, porque es muy difícil competir contra la inversión especulativa. Si yo tengo 1 millón de pesos, ¿qué me voy a poner a hacer cualquier cosa? Si puedo poner en el banco y no hacer nada y ganar plata. Por eso en los contextos donde hay inflación, corrida de precios y qué sé yo, es muy difícil invertir. Porque no hay parámetro de referencia. Si me da menor que 0, la inversión producirá pérdidas por debajo de la rentabilidad exigida. Entonces, hoy probablemente cualquier inversión que se haga en la Argentina, si vamos a tomar una tasa de referencia del 40%, dé por debajo de 0. Con lo cual, si da por debajo de 0, van a rechazar la inversión. Y 0
lo que les decía hoy, la inversión de por sí no produce ni ganancias ni pérdida. Con ganas. No es que cerramos a la gente, todavía no. Es decir, que en sí el proyecto no genera valores monetarios que sean sustentables para la organización. Entonces la organización empieza a evaluar otras cosas, esto que hablamos hoy, posicionamiento, diversificación de productos, ampliación de la cartera, lo que fuera. ¿Hasta acá estamos? Yo te digo que no entendieron nada, Claudia. Ya, pero bueno. Vamos a ver ahora. Tienen la cara más perdida que nunca. Es un tema complicado. Bueno. Acá hay una relación entre dos de las tres técnicas que vimos. Cuando la tasa interna de retorno que me da mi proyecto es lo mismo a que esta técnica me dé cero. ¿Sí? Matemáticamente sucede eso. Por eso es muy importante para calcular la tasa interna de retorno la tasa que yo quiera ganar, la tasa de ganancia que me ponga, la tasa de interés de ganancia sobre la producción. ¿Sí? Ahora la vamos a ver en un ejemplo de Excel y ahí les va a empezar a quedar un poco más claro. Bueno, ventajas y desventajas de el valor actual neto fue la primera técnica que vimos. La segunda en realidad, la primera es el periodo de retorno de inversión. La primera ventaja que tiene es que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Esto que yo les decía no es lo mismo 500 pesos hoy que 500 pesos dentro de 4 años. ¿Sí? Las desventajas es que muchas veces por los procesos inflacionarios como los que tenemos en Argentina es muy difícil ver qué tasa es la que pongo. Aunque acá hay una salvedad, que es lo mismo que hacíamos con el presupuesto de operaciones. ¿Qué valores poníamos en el presupuesto de operaciones? Por ejemplo, o cuando hacíamos el cash flow, ¿qué valores poníamos de ingreso para el año 5? ¿Cómo calculábamos los ingresos del año 5? O los costos del año 5, porque los costos es lo mismo. Sí, es un porcentaje sobre el ciclo de vida económico del producto, del servicio que estemos vendiendo, sí. Pero lo que voy es, por ejemplo, el costo de la energía o el costo de los salarios. ¿Cómo lo poníamos en el año 5? ¿Considerábamos la inflación? No. ¿Y por qué no consideramos la inflación? Es cierto. Porque hay incertidumbre y porque además la evaluación la está haciendo acá y ahora. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no aumentábamos nada? Porque si hay inflación, obviamente que aumentan los costos, pero también van a aumentar los ingresos en términos nominales. ¿Se entiende? Porque mi producto va a ser más caro. Y yo lo estoy calculando como si lo vendiera hoy y dentro de 10 años lo vendiera al mismo precio que lo vendo hoy. Esto para todos los proyectos que ustedes tienen funciona de la misma manera. Desde los panchos de ustedes, el pancho en el tercer año vale lo mismo que ahora. Y los costos son los mismos que ahora. Ahora, probablemente en un negocio que esté funcionando, hoy el pancho, ¿cuánto era que costaba? 100 pesos. Sí. 100 pesos el combo del pancho cuesta hoy, capaz que dentro de 3 años cuesta 500, qué sé yo. Sí. Pero los costos, la salchicha, el pan, la papa frita, no va a ser lo mismo que es hoy. También va a subir. En general lo que hay es una relación entre lo que yo cobro, digamos, ¿sí?, el ingreso, y los costos. Si los ingresos suben el 20%, los costos subieron generalmente el 20%. Por eso cuando hay inflación o hay renegociación de salarios en algunos sectores, todo sube. Todo sube. ¿Te acuerdas del cuento? Entonces, otra cosa también hay que tener en cuenta, una de las desventajas del valor actual neto es que yo analizo un proyecto que hoy puede ser interesante para mí. Pero hay cosas que no tengo en cuenta. ¿Qué sé yo si mañana va a ser interesante? Imagínense a alguien que se le ocurrió fabricar máquinas de escribir en 1989.
eran un golazo las máquinas de escribir, ¿eh? Yo hice toda la carrera haciendo monografía en máquina de escribir. Ustedes que se quejan ahora que borran todo, nosotros imprimíamos y te das cuenta estaba mal. No borran, copian y pegan. Copian y pegan además, pero borran, ponen gráficos, nosotros todo a mano, la foto pegada, ahí un desastre, todo con máquina de escribir. Y capaz que Don Olivetti en el año 89 dijo, es un golazo, vamos a seguir haciendo máquina de escribir. Después llegaron las computadoras y desapareció el mercado. ¿Quién tiene una máquina de escribir en la casa? Alguno debe tener, pero ya están de recuerdo, ahí no escriben, ¿no? Entonces, las tecnologías también, depende de lo que yo esté evaluando, capaz que me evalúo un proyecto que para mí es súper interesante y después la tecnología me deja fuera del mercado. O los gustos de la demanda. Entonces, hay cosas que no se pueden evaluar, pero bueno, siempre volvemos a lo mismo, tenemos que evaluarlo aquí y ahora. Lo que pasa hoy, como el futuro ya de por sí es incierto. Y lo único que buscan estas técnicas es tratar de hacerlo más, de tener un poco más de certidumbre. Aunque es difícil. Y se acabó la presentación, si no entendieron nada se joden. No. Ahora, miren, vamos a ver un ejemplo que es como lo que tendrían que haber hecho y no hicieron ustedes. ¿No? Ya que ponen tantos. Bueno, en este caso se propone evaluar un proyecto de unas cabañas a establecerse en Dinahuapi. ¿Saben dónde es Dinahuapi? Ahí cerquita de Bariloche. Entonces fíjense lo que hablábamos con Claudia el otro día de inversiones realizadas o desembolsadas e inversiones a desembolsar. En este caso, de acuerdo a este supuesto, porque es un invento esto, las inversiones que hay que hacer suman 10.195.000 pesos y están compuestas por presupuesto de inversiones, edificios, instalaciones, mobiliario, decoración, gastos preoperativos, imprevistos y capital de trabajo. ¿Sí? Sumo todo eso y me da 10.195.000 pesos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, ahora fíjense, una columna de vida económica. ¿Para qué? Para sacar la amortización. Porque no es lo mismo amortizar edificios que se amortizan a 50 años, que instalaciones que hay que cambiarlas cada 10, ¿sí? O mobiliarios que se amortizan a 5, por ahí, duran más, que hablábamos antes, pero las amortizaciones tienen también una tablita que la publica la AFIP, si mal no recuerdo, donde está estipulada la cantidad de periodos que yo puedo amortizar. Eso no quiere decir que después los muebles me duren 15 años, eso es otro tema. Entonces saco la amortización de 1 a 5 años, el primero, ¿puedo amortizar de 1 a 5 años? No. ¿Por qué? Porque a 50, muy bien. ¿El segundo, puedo amortizar? No. ¿Por qué? A 10. Muy bien, sí, los que dicen 5, o si dijeran 1, podría ser lo mismo. Entonces sumo, tengo una columna de 1 a 5 años, da en este caso 169.000 pesos. Una amortización a 10 años, ¿hay alguna? Sí, instalaciones. Tengo cuánto voy a amortizar por año durante 10 años de instalaciones. Y lo mismo con la amortización del edificio. Voy a tener cuánto voy a amortizar durante 50 años el valor de las cabañas que voy a construir. ¿Sí? Entonces ahí tengo todos la información anual que necesito, discriminada por año. Bien, vamos para abajo ahora. Primero vamos a ir al cash flow. En el cash flow, fíjense, esto es pensando que yo tengo 10.195.000 pesos en el bolsillo. Que si lo tuviera, ya les digo que no estaría acá ni en pedo. En otro lugar, menos dándole clase a ustedes. Pero bueno, no importa. Supongamos que yo, como es una suposición, tengo 10.195.000 pesos para invertir. Bueno, préstamo bancario hay 0, porque yo no pedí préstamo porque tengo la plata. Esto también se puede usar si hubiera un préstamo bancario. ¿Sí? También se sirve para calcularlo con préstamo bancario. ¿Cuáles son las utilidades que me promete el proyecto? Según un presupuesto operativo que yo armé, ¿sí? Pues eso lo extendí por el ciclo de vida que van a tener las cabañas de Dinahuapi. El primer año me promete unas utilidades por 300.000 pesos. Pero, como bien decían hoy, hay que sumarle las amortizaciones. Que las amortizaciones del primer año son 419.000 pesos. ¿Que de dónde salen?
de acá. ¿Sí? Si suman todo eso, les va a dar para el primer año 419.000 pesos. Porque hay amortizaciones que se van a amortizar de 1 a 5 años, de 5 a 10, de 1 a 10 años y de 1 a 50 años. Sumando todo eso para el primer año, veo cómo. Son 100, ¿cuánto habíamos dicho? 419.000. Bien. ¿Estamos? 419.000. Bien. Entonces, fíjense, ¿por qué tengo acá el total ingreso 719.000 pesos? Las amortizaciones a la utilidad. ¿Y por qué la sumé? ¿Por qué la sumé? A amortizaciones a los ingresos. Esto se lo explicó maravillosamente la profesora el otro día. Ahora están haciendo lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Porque además, esta es la plata que yo voy a tener en mano disponible. Porque la amortización, acuérdense que es un costo no erogable, no se lo tengo que pagar a nadie. Es un costo porque yo la inversión ya la hice, ya puse la plata para hacer las cabañas, ya puse la plata para la inversión, le puse la plata para el inmobiliario. ¿Sí? Es una inversión que ya hice. Y además, ¿por qué se descuenta en el presupuesto de operaciones? Y acá se suma. Porque en el presupuesto de operaciones es un costo. ¿Pero por qué un costo en el presupuesto? Sí, pero ¿por qué un costo en el presupuesto? ¿Eh? Se realiza una inversión. Sí, pues se realiza una inversión. Tira la amortización. Es por el desgaste de los productos, o de los edificios, o de las instalaciones. Y además hay otra razón, que es que imagínense, si yo tuviera las utilidades en vez de ser 300.000, fueran 719.000, habría una diferencia bastante grande. Yo no sé dónde pintar, pero no importa. Miren. Esto no lo tienen por qué saber ustedes, pero no está mal, de más saberlo. Si yo tengo 300.000 pesos de utilidades, ¿sí? ¿Cuánto voy a pagar, por ejemplo, de impuesto a la ganancia? Y entre el 3 y 5%. ¿Eh? 3 y 5%. 35%. ¿Sí? Estos cuadros están hechos ya no considerando eso, como si ya hubiéramos pagado el impuesto. Pero hay una cuenta que es utilidades antes de impuesto a las ganancias. Esa cuenta, utilidades antes de impuesto a las ganancias, es porque esto, si yo tuviera que pagar impuesto a la ganancia, tendría que pagar 35% de esto. Es decir, cerca de 90.000 pesos me tendría que pagar impuestos. Imagínense si en vez de ser 300.000 fueran 719.000. Tendría que pagar muchísimo más. La amortización que hace me reduce también el valor imponible del impuesto. Esto también para que lo sepan, aunque no es metida de esta materia y no importa. Porque para eso van a tener un bocadito. Si bien en los libros y van a encontrar que la amortización representa el desgaste de un bien, recuerden que nosotros estamos haciendo un proyecto, o sea, estamos evaluando algo hacia futuro. Entonces, realmente la amortización para estos casos lo que representa es el pequeño porcentaje o la parte de la inversión que voy a necesitar para poder producir en cada uno de esos periodos. Porque la contabilidad, cuando dice desgaste, está hablando de un periodo que ya pasó, o sea, ya está hablando sobre el pasado, sobre algo realizado. Entonces, ahí sí cabe hablar de desgaste. Acá no cabe hablar de desgaste, sino de cómo le hacemos, cómo impactamos, digamos, dentro de los costos, toda la inversión, o sea, todos esos bienes que necesitamos para prestar el servicio sí o sí, pero que los hacemos en el momento de la inversión. Entonces, la forma de representar cuánto es proporcionalmente le corresponde a cada uno de los periodos de esos bienes es a través de la amortización. He llevado el concepto de amortización hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Se entiende? Bueno, entonces, yo sumo las utilidades del proyecto
a las amortizaciones y eso me va a dar un total de ingresos. Fíjense, primer ingreso en realidad es un egreso, ¿sí? 10.195.000 pesos. Y después tengo distintos ingresos año por año durante toda la vida económica del proyecto. ¿Ven? Esto está hecho a 20 años, que también tiene una explicación por qué no se hace 50 y se hace 20. Pero bueno, pues eso lo vamos a hablar. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Seguro, Liliana? Tenés cara de este está hablando japonés o chino mandarín. Recuerden que hay los 10 millones de ingresos, no es que sea un egreso, sino que los 10 millones era esto, separar la persona de la empresa. De la Es empresa. decir, los 10 millones es yo tengo que poner 10 millones, por eso se dice que es ingreso. Acá se va a ver más claro que es cuando empezamos a sumar. ¿Sí? La inversión es de 10 millones, me neutraliza esto, ¿no? El total de egresos son 10.195.000 y acá no hay egresos. ¿Por qué no hay egresos en todos estos años? Porque está ¿Eh? entrando plata. No está entrando plata. No, porque No, porque ese porque la inversión ya la realizaste. Muy bien, porque ya hice la inversión. Y la hice. Yo podría tener varias inversiones de esta a lo largo del tiempo. No sé, hago 3 cabañas hoy y dentro de 5 años voy a invertir 6 millones más para hacer un... ¿Sí? reinvertir Lo podría... Sí. en otros. O en otro proyecto, en ampliación, en lo que fuera. Eso podría aparecer en otros lados también. Pero por ahora, Es al comienzo. al comienzo todo. Voy a hacer todo y voy a empezar a trabajar. Entonces en el año 0 yo tengo que poner la pacota para poder encarrilar el negocio, para poder armar el negocio. Bien, fíjense que tengo una columna de saldo y una de saldo acumulado. ¿La de saldo qué es? Los ingresos del año 1 y no tengo nuevas inversiones. Por lo tanto, el saldo acumulado es toda la plata que me va a entrar en el año 1, 719.000 pesos. En el año 2 me va a entrar 869.000, pero el saldo acumulado es esto más esto me da esto. ¿Se entiende? En el año 3 lo mismo. Esto más esto me da esto. Y ahí voy sumando, voy a tener un saldo acumulado que, lógicamente, cada vez va a ser más grande. Y esto me va a permitir calcular cuánto tiempo va a pasar hasta que yo llegue a un monto mayor a 10.195.000, que es el periodo de la recupero de la inversión. En este cuadrito, ¿en qué año más o menos voy a recuperar la plata? En el año 10. ¿Eh? ¿Sí? Entre el 9 y el 10. Fíjense que esto se hace también así para que sea visualmente más fácil de entender. El recupero de la inversión, acá dice recupero de aportes propios, porque podría ser que tuviera un préstamo del banco, ¿sí? Pero bueno, recupero de aportes propios. Lo que yo puse, los saldos que me van generando se van a ir restando de esto hasta que este número deje de ser negativo y pase a ser positivo, que va a ser entre el año 9 y el año 10. Y se ponen en rojo los números negativos y en verde los números positivos, para que visualmente sea más fácil saber en qué momento estoy recuperando la inversión. ¿Se entendió acá? Miren que es re fácil. Pero ¿qué habíamos dicho? Que estos números no me toman en cuenta un montón de cosas. Como por ejemplo, la inflación, o la tasa de interés, o lo que yo quiero ganar del proyecto. En este cuadrito que tienen acá que dice información sintética, ¿sí? ¿Lo ven? Este de acá. Está el monto de la inversión. Proporción a financiar, yo podría tener algo financiado por el banco, en este caso es 0, toda la plata la pongo yo, por eso los aportes propios coinciden con el monto de la inversión. Los plazos van a variar siempre y cuando alguien me financie, si no, lo mío es poner todo el dinero. Y empiezan a aparecer tasa interna de retorno y el valor actual neto que me da 0. Si el valor actual neto me da 0, ¿qué habíamos dicho? Que se rechaza. O Que sea, puede- no hay ganancia ni pérdida. Ni pérdida, ¿sí? Este puede ser el caso de yo estoy sin trabajo, tengo esa plata ahí porque me dieron una indemnización, lo que sea, voy a poner unas cabañas porque lo que quiero es tener un lugar para que yo pueda trabajar, tener un ingreso, amén, de que supuestamente y según el valor actual neto, esto no sería demasiado interesante desde el punto de vista de la inversión que tengo que hacer.
Y fíjense que la tasa interna de retorno da 9%. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde salen estos datos? Yo me pregunto lo mismo. No. Acá vamos. Esto, ¿ven que acá arriba hay un montón de formulitas? ¿Sí? ¿Las ven? Bueno, esto se puede buscar por varias formas, casi siempre están en la pestaña de fórmulas, ¿sí? Es por lo menos la forma más fácil que yo tengo, y están las fórmulas financieras. Ahí están todas las fórmulas financieras que existen. Excel es APB. ¿Saben lo que es APB? No. Bueno, mejor no lo digo porque me van a echar de la mesa. Digo que es bastante fácil. A prueba de boludo, digamos. Es muy fácil darse cuenta porque me dice, hay que poner tal cosa. Y esto se lo digo porque siempre lo hago mal. Entonces siempre el Excel me está retando a mí porque hago malas cosas. Pero bueno, busco una con la B corta. Vamos a calcular el valor actual neto primero. Que es BNA. Es valor neto actual en realidad. ¿Sí? Pero para el caso es exactamente lo mismo. Y fíjense que me preguntan algunos argumentos que yo tengo que completar. La tasa, ¿sí? Que es la tasa de interés a la cual voy a descontar los flujos de fondos futuros que vienen, ¿sí? Que me van a ingresar en los años subsiguientes, y el valor que es el rango de los periodos en los cuales voy a recibir ese dinero. La tasa, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuánto sería si yo tuviera que hacer esta inversión hoy? Muy bien. Entonces, 0.4 sería la tasa. Nunca me acuerdo si es punto coma, o sea que ahora es donde viene que me da más. Bueno, y fíjense, en valor tengo que poner, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, valores negativos, y entradas, valores positivos. ¿Valores negativos qué serían? El monto de la inversión, por decir lo que yo pongo. Y los valores de entrada son los flujos de fondos que voy a tener los años que siguen. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer acá, que es lo que nunca me sale, no importa, es tomar abajo, cash flow neto. Estos valores y ven que los va completando solo hasta el final de la tablita. Por eso lo importante es hacer la tabla. Lo importante es que ya para poder aplicar, para que Excel nos largue cualquiera de estas dos técnicas, sí o sí tengo que tener acomodado de una manera particular. Es decir, tengo que tener en negativo el monto de la inversión, y si hay periodos que nos da negativo, también, o sea, todos los valores negativos en negativo, es decir, con el menos adelante, o como lo tiene Martín, en rojo, con el paréntesis que significa negativo. Y a continuación, ya sea en horizontal o en vertical, todos los flujos de fondos generados por el proyecto en positivo. Sí o sí tengo que tener positivos, porque si no ya de por sí, a simple vista, ya sabemos que no está. Esto ya lo tengo que tener hecho y armado. Entonces ahora sí puedo aplicar lo que está diciendo. Por eso lo que le decía Claudia, que era lo que estábamos armando la clase pasada, es muy importante tenerlo hecho. Si yo no tengo bien armado lo del flujo de fondos, después todas estas cosas no las puedo hacer. ¿Sí? Entonces hay que demorarse un poquito más en eso, y porque después, hoy los cálculos, estos chicos, yo voy a ver si para la clase que viene siempre digo lo mismo, nunca lo encuentro el libro. Esto lo hacíamos a mano nosotros. Yo lo tengo, el librito con todas las tablas. Viene un librito con todas las tablas, entonces vos multiplicabas el valor que te había dado el flujo de fondos por 0.075433 a una tasa de interés de tal. Estábamos 2 horas para hacer un ejercicio. Hoy esto, si cada uno de ustedes tuviera los flujos de fondos del proyecto armado, le saco en 5 minutos el BAN y la TIR de cada uno de ustedes. Porque lo hace toda la computadora, no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Es la sumatoria de, bueno, es un lío. No los quiero marear. ¿Cuánto me da el número acá? Con una tasa de descuento del 40%. 5.512.894,82 negativo. ¿Ese proyecto lo tendría que hacer o no? No. De acuerdo a la técnica del valor actual neto, no tendría que hacer.
vamos a hacer la tasa interna de retorno. Voy a fórmula financiera, busco TIR. ¿Ok? Lo aprieto, me dice valores. Es una matriz o referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Acá lo mismo. Para que no sé dónde estoy. Tenés que irte más a la... Acá. Volvemos a calcular todos los valores, ¿sí? A pintar todos los valores. Lo que está haciendo es arrastrando. ¿sí? Arrastrando. Vamos. Sí, pintando Lo básicamente. toma, digamos, según lo que elegís. Ahora lo vamos a hacer en Eso. ejercicio. Esperen que ya me mareé. Porque tengo, justo me quedó la tabla arriba. En fin. Bueno. Pinto todo, o tomo todos. Hay un secretito. Sí. ¿Sabes cuál es? No, Bueno, claramente. yo puedo, para que no me pase esto que no puedo ver, Sí, Claro, puedo subir la tabla. claro, voy a borrar, Sí, voy a borrar. también. Podés apretar ahí. Yo estoy buscando los valores, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aprieto este cuadradito que hay a la derecha y me desaparece la tabla, se minimiza y me permite ir a buscar los valores. Recuerden que siempre tiene que el primer valor tiene que ser negativo. Ese no es igual. ¿Cuál es? No, no, es otro. Ese es el último. Es Bien, ahí estoy acá. eso. Y ahí los voy a buscar, ¿sí? También te traes más, Bueno, yo porque soy un hombre voy antiguo. de nuevo al cuadradito ese que está ahí, lo vuelvo a apretar y se vuelve a maximizar el cuadro de diálogo. Bueno, gracias Claudia. Y De acá nada, hay otro caballero. tema. Dice estimar. ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahí. Estimar es un número que el usuario estima que se aproximará al resultado de la tasa interna de retorno. Se asume, o sea, si yo no le pongo nada, por defecto, me lo estima con el 10%. Pero habíamos dicho que la tasa era del... Entonces, ¿qué te voy a poner? 0,4. Ese valor es prescindible, es Sí. decir, si no le ponemos nada, para poder obtener los valores lo que tengo que completar es lo que está Es en lo que está negrito. arriba. ¿Eh? ¿Sí? Lo otro es para hacer una aproximación, es decir, yo le pido mínimo un 40%, bueno, entonces le doy y ya automáticamente me va a contestar, pero si no le pongo ningún valor, me larga igual la tasa. Fíjense, lo vamos a hacer de las dos maneras para que vean que... Ahí está al 9%. ¿Sí? Entonces, ¿es una tasa relativamente importante? Sí, porque yo lo que le pedí es que con el 0,4 es que forzara a que el descuento sea más grande por el valor de la tasa de interés que tengo hoy. Si yo no le hubiera pedido nada, en teoría, me debería dar un número un poco mejor, vamos a ver si es cierto, financiera, tasa interna de retorno, ¿cómo era? A ver si aprendí, Claudia. Muy bien. Un crack. Qué bárbaro. No puedo visualizar. Lo que es la tecnología, ¿no? Muy bien. Y no le vamos a poner nada. Me va a dar el 9%. Y me da 9%. ¿Y por qué me da 9%? Que es igual a lo que me daba antes, con el 40% de descuento. ¿Por qué dio lo mismo? Es lo mismo. Porque una tasa de interés baja para... Porque los valores futuros, es lo que hablábamos la vez pasada, por mucho que yo cambie, si yo voy anualizando y voy trayendo a hoy los valores, siempre el descuento va a variar muy poquitito. Por mucho que yo varíe mucho la tasa, por eso generalmente no se pone nada, es lo que decía Claudia. Directamente ponemos la celda y apretamos y que lo tire al 10%. Porque las anualizaciones un poquito más o un poquito menos de la tasa esperada que yo me planteo, porque en definitiva la tasa interna de retorno que me da, eso es lo que aproximadamente me va a generar de rentabilidad el proyecto. Es decir, por cada 100 pesos que yo voy a poner, voy a ganar 9. Eso es lo que me está queriendo decir. Si los valores los descuento al 10% o los descuento al 40%, es más o menos lo mismo, salvo que hubiera un salto muy grande
en las tasas de interés, que tampoco se vería un impacto demasiado grande. Por eso en este caso, lo ideal es no poner nada, lo que ya viene por defecto en la tasa interna de retorno. Ahora, fíjense que si yo vamos a hacer otra vez el valor actual neto, ¿quieren? Pero la vamos a hacer no al 40, sino al 10%. ¿Les parece? Valor neto actual, tasa 0,1 vamos a poner, lo dijimos al 10%, y aprendiendo lo nuevo que aprendí hoy, hoy me voy contento en mi casa porque aprendí algo que hasta hace un rato no sabía. Ven que los valores son bastante diferentes, me sigue dando negativo. Debería seguir rechazando la inversión, pero fíjense la diferencia que hay entre un valor y otro. Por eso les decíamos que los valores estos son relativos y de por sí solo no te dice nada. Si fuera positivo es lo mismo. ¿Sí? Si esto me diera positivo 5 millones o positivo 949.000 pesos, no quiere decir que voy a tener esa plata en el bolsillo, que es lo importante, sino que es una indicación relativa que me dice, sí, este proyecto promete que te va a generar ingresos, este proyecto no promete que no te va a generar ingresos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están muy mareados? Sí. Hay que hacerlo. Más o menos. Bueno. Sí. Dale. Bien, ahora, pregunta del millón. Ese 9% que les dio la TIR, o sea, ese porcentaje, la TIR en realidad, es la rentabilidad real que promete el proyecto. El proyecto promete una rentabilidad del 9%. Volviendo o recordando alguna de las filminas que puso Martín antes. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O es neutro? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿En dólares? Sí. No, es un proyecto en pesos, son 10 millones de pesos. Ajá, vos no lo aceptarías. Bien, ¿por qué? ¿Cuánto sería el mínimo, la tasa deseada mínima que vos le pedirías al proyecto? Por lo menos un 50%, considerando una tasa espectacular que hoy está en el mercado, que es del 40%. ¿Sí? Lo que está ocurriendo hoy realmente nos distorsiona bastante el análisis, porque no es normal ni es esperable de que esta tasa se sostenga en el tiempo, sino que es una tasa de coyuntura para poder nivelar o manejar el nivel del dólar. Entonces, es más, si ustedes hoy entran, yo lo hice, al Banco Credit Corp, esto que están diciendo de tasas del 40% son solamente para grandes sumas de dinero y en los bancos mayoristas. Porque si ustedes se meten en los bancos, si ustedes hoy tuvieran 10.000 pesos y lo quieren poner al plazo fijo, no les van a dar más del 22%. ¿Sí? Y anual. Siempre la tasa es anual. Entonces, estos valores que estamos hablando de hoy es un valor de coyuntura y es un valor relativo, porque no es sostenible en el tiempo. O sea, no se espera que sea sostenible en el tiempo. Y es más, es muy probable que si yo tengo 1 millón de pesos, no obtenga nunca ese 40%, porque solamente lo están dando para lo que es valores de muy grandes. No, estamos hablando de 100 millones o cosas, son para grandes montos. O sea, un pequeño inversor, o sea, nuestras posibilidades como inversores, que son, o sea, vos lo tenés que considerar, lo tendrías que comparar con lo que hay. Hoy en día, si vos tenés un monto determinado de dinero, 1 millón, 2 millones de pesos, no vas a obtener en el mercado más de un 23% que te pueda llegar a dar alguno de los bancos. Es más, el banco francés, por ejemplo, hoy está dando tasas inferiores al 20%, 19, y pico estaban. ¿Sí? Entonces, esa comparación también tiene que ser con algo menos, significa que se estaban dando menos. Tiene que ser con algo al cual yo tenga acceso, porque por más que en el diario me digan que el Banco Central va a pagar tasas del 40%, ¿yo tengo acceso a esta tasa? No, porque estamos hablando de un pequeño inversionista. Mis posibilidades de comparación tienen que ser con la banca, digamos, comercial, para pymes o micropymes, y están en la mitad de eso. Esa es una cuestión. Entonces, lo que en realidad nos está diciendo Katia es que Karen, ya le cambié el nombre. Katia no.
Karen es que, es decir, ella considerando lo que puede obtener en el mercado, a la inversión le vamos a pedir un poco más, ¿sí? Bueno, esa es Karen, ¿sí? ¿Alguien le pediría más? Por ejemplo, Karen dijo 50%. Considerando que el banco a mí un plazo fijo me da un 20%, significa de que el riesgo que está considerando Karen es que el riesgo de poner a la plata a trabajar, ¿sí? Y con todo lo que puede pasar, yo pretendo que me dé más que lo que me dé el plazo fijo, porque el plazo fijo es seguro, me siento a mirar televisión, no tiene riesgo, por eso también la tasa es más baja. Si yo lo voy a poner a trabajar, voy a pretender un valor mayor. Ahora quiero que me digan cuánto le pedirían a este proyecto de Dinahuapi. Si ustedes tuvieran que invertir en cabañas en Dinahuapi, ¿cuánto pretenderían? ¿Toqué algo? No, yo fui. No. ¿Cuánto le pedirían? Karen ya se puso con el 50. ¿Cuánto le pedirían? Yo, por ejemplo, a esta altura de mi vida, si a mí me da lo mismo que lo mismo que más o menos que me daría el banco, yo podría dar plata. Muy bien. ¿Es discutible? Me deberían preguntar algo. ¿Por qué? Bien, ¿por qué? Porque yo estoy a 5 años de jubilarme, en realidad estoy buscando un proyecto en el cual hacer algo cuando me jubile y tener una actividad que compartir con mi marido, que nos Sobre guste, todo el marido ¿verdad? está buscando que haga ¿Eh? Entonces, mi intención ya, estoy en una etapa de la vida donde los objetivos del inversor son claves en la evaluación que hacemos para saber si este valor que nos tira, esta técnica, por eso Martín decía que no íbamos a pelear, supuestamente tan objetivo, es decir, en realidad me tira un valor, pero ese valor lo tengo que relativizar, lo tengo que comparar con las estrategias, y en este caso con los objetivos propios del inversor. Yo debo saber para qué lo quiere el inversor, qué va a hacer con eso. Por supuesto, no es lo mismo yo que estoy al final ya de mi etapa productiva y quiero dedicarme a una actividad que sea piola, que me guste estar con gente, que pueda disfrutar de, que me pueda ir a la cordillera, porque siempre me gusta ir a la cordillera, bla, 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 a la de cualquiera de ustedes que está comenzando su vida productiva, ¿sí? Y por lo tanto tiene expectativas de muchas cosas. Entonces es muy probable que ustedes digan, no, yo a esto, si voy a poner lo único que tengo que es este millón de pesos y no tengo otras posibilidades y demás, y yo mínimamente quiero que me dé el doble de lo que me daría el banco, ¿sí? ¿Ya? Entonces va a depender muchísimo. Si esto fuera una inversión que le haría sus padres para ustedes, ¿cuál sería la expectativa? Es decir, sus papás tienen disponible para cada uno de los hijos 1 millón de pesos para dejarles como herencia. Y ustedes, como se están por recibir de técnicos de la actividad turística, les va a regalar un proyecto de cabañas en Dinahuapi. ¿Qué tal? Vamos, papá. Para su papá, que es el inversor, ¿es importante el rendimiento? ¿Él pretende tener algún rendimiento del proyecto? ¿Él va a poner esa plata con la intención de sacar dinero? ¿Le importa? Capaz que ni le interesa saber cuál es la TIR del proyecto. Porque lo que él está haciendo es una cuestión de decir, yo como herencia o como punto de partida a mi hijo le voy a dejar este proyecto. Por lo tanto, las expectativas de este inversor será el negocio. ¿Me va a dar utilidades? Es decir, ¿le va a permitir a mi hijo vivir y que le genere ganancia? ¿Dónde voy a obtener este dato? ¿Dónde voy a tener que leer? ¿Acá? ¿Dónde obtengo las ganancias que me va a producir el proyecto? Bien, por ahí a veces la evaluación para ese caso terminaría en la evaluación del presupuesto de operaciones, es decir, que me da cuánto van a ser las ganancias. Si las ganancias que me promete son positivas y mi hijo puede vivir de esto, que es la expectativa que yo tengo con esta inversión, no me interesa hacer todo esto. Se dan cuenta que todo depende del objetivo, de las expectativas que tiene el inversor. Estas técnicas son muy útiles por un motivo, que es que muchas veces, si ustedes necesitan que el banco les financie
una determinada parte, ahí seguramente el banco le va a pedir que definan una tasa interna de retorno. ¿Sí? La misma situación, la de las cabañas que yo, pero tengo que pedirle la mitad de la plata al banco, o el 70% del banco. Sí, presentamos una carpeta, te decía el banco, entre las cosas que van a estar es cuánto es lo que me promete el proyecto ganar. Porque eso que dice Claudia es muy cierto y yo por ahí se los dije y los confundí con eso. Pero, ¿a qué voy esto con que hay que compararlo con algo? Que nosotros lamentablemente, por la historia de país que tenemos en la Argentina, estamos todos muy acostumbrados, el otro día tuve una discusión con un grupo de amigos, que creen que se van a salvar poniendo plata en el banco, comprando dólares o poniendo plata en Levac. Y la verdad, que salvo que tengas mucha guita, después lo que podés hacer es dedicarte a laburar y obviamente cuidar tus ahorros lo mejor que puedas. Pero no es que si vos ahorraste con todo tu esfuerzo $10.000 y vas a ser multimillonario con los $10.000. Eso pasa solamente en Hollywood, ¿eh? Y no es la realidad de la gente de carne y hueso, chicos. Sin embargo, hay como toda una idea, a nivel social, lo estoy diciendo esto, de no, a ver qué puedo hacer para salvarme. Entonces compro esto y pongo la plata allá y pongo la plata. La realidad es que no te vas a salvar con eso. Y ahí es donde aparece lo que dice Claudia. Si ustedes tienen la posibilidad por ahí de tener unos ahorros, sí, no, porque yo lo voy a comprar Levac y lo voy a transformar en dólares, voy a ganar a largo plazo X. Y a lo mejor con esa misma plata puedo hacer un proyecto que puede ser, no sé, comprar una bicicleta para alquilar y alquilar en el verano en las grutas y me voy de vacaciones gratis, porque el proyecto me va a pagar el alojamiento y qué sé yo, no sé qué. Me voy a hacer unos mangos, voy a mantener mi capital y con eso hago mis primeras armas como empresario, qué sé yo, y a lo mejor es mucho más útil eso que poner la plata en el banco. ¿Me explico? Eso es muy importante, conocer las técnicas, porque si vas a pedir un crédito o algo, probablemente, crédito productivo estamos hablando, ¿eh? El banco te pida que llegues a una tasa interna de retorno. Pero si el banco va a ser mi abuela o mi papá, probablemente lo que dice Claudia es lo mejor. Querido, vos con esto, ¿vas a poder comer, vas a poder vivir? Sí, abuela, qué sé yo. Presupuesto de operaciones, esto a largo plazo me promete ganancia. Ahora, no está incluida la inflación. No porque esos valores Pero acordate que a valores actuales suben los costos, pero también van a subir tus ingresos con la inflación. La inflación por eso no la consideramos. ¿Dar un porcentaje? No la consideramos por algo, Karen. Acá estamos considerando flujos de fondos, o sea, ingresos generados por el proyecto, ¿sí? En el largo plazo, en esto que te explicaba Martín, en el largo plazo la inflación queda compensada, porque cuando vos te suban los costos, vos automáticamente subís el precio. Entonces, puede haber un desfasaje, ojo, puede haber un desfasaje, puede haber una diferencia, es decir, que vos no puedas aumentar tanto en función de lo que te aumenten los costos, sube la inflación. ¿sí? Puede haber una diferencia, pero eso ya sería, que es muy importante que lo tengan en cuenta, eso ya serían consideraciones del proyecto que no tienen que ver con el propio proyecto, porque esto lo que sí nos sirve, y sí o sí lo tenemos que hacer como futuros profesionales, independientemente de que mi papá me dé la plata y sea que es un caso extremo, ¿sí? Primero porque ustedes se están formando, ustedes esto el día de mañana pueden ser consultores que lo ayuden a un inversor a tomar una decisión, o sea, sí o sí la tienen que hacer. Pero tienen que saber cuál es lo que voy con esto, es que ustedes tienen que conocer el inversor y saber cuáles son sus expectativas, para qué quiere hacer este proyecto. Porque si no, no le van a poder recomendar. O sea, le van a tirar números que lo único que van a hacer va a ser confundirlo, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos está diciendo esta técnica que se llama con aportes propios, o sea, como si nosotros tuviéramos, es lo que menos pasa normalmente, todo proyecto, toda empresa empieza con un nivel de financiación, es muy difícil que tengas toda la plata, ¿sí? Ahora que después seguramente vamos a ver el otro cuadro. Lo que nos está dando este cuadro sí o sí, por más que tengamos que pedir prestado, lo tenemos que hacer, porque lo que nos está dando es cuánto rinde la idea que tengo, el proyecto que tengo, independientemente de consideraciones ajenas al proyecto, por ejemplo, cómo va a ser financiado. ¿Se entiende esto? Entonces, este primer cuadro, porque la mayoría de los casos que nos va a pasar, voy a tener que salir a pedir plata. Barata, más cara, ya veremos a cuánto lo conseguimos y demás, pero la mayoría no tenemos el millón de pesos. Y aparte, si tenemos el millón, vamos a querer hacer un proyecto de 2,
donde yo voy a poner 1000 y voy a tratar de conseguir la mitad y voy a tratar de conseguir la otra mitad. O sea, normalmente la misión humana nos lleva a decir, bueno, ya que estudio un poco más y hago un poco, me expando un poco más. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, lo del contexto que menciona Claudia es muy importante porque además, miren el tip que les voy a tirar. Es muy probable que en el parcial le aparezca alguna pregunta que tenga eso. El contexto del inversor, ¿sí? Lo que el inversor quiere, busca, ¿sí? Porque si yo no tomo en cuenta eso, empiezo a tener estas dudas, ¿no? ¿Contra qué lo comparo? Eso es, yo arranqué diciéndole eso, es muy importante el contexto. Lo contextual define un montón de cosas. ¿Sí? También en el análisis de el riesgo. Imagínense que yo estoy queriendo poner, no sé, una venta de alquiler de tablas de snowboard y de ropa de esquí en San Martín de los Andes. ¿Cuál es el riesgo más grande que corro? Estacionalidad sí. ¿Y qué me puede pasar? ¿Y si no lo niego? ¿Es un proyecto de bajo, de alto o de mediano riesgo? Mediano. Alto. Más bien alto. Mediano a alto, porque si no nieva, se acabó el negocio. A ese proyecto le vamos a pedir lo mismo que nos da la tasa de interés del banco, en la cual nos sentamos a mirar televisión, Netflix y... ¿Cuánto le pedirían en ese caso un proyecto de alquiler de tablas en Zapala? Para ir a hacer... A cualquier lado. El que pasa alquila en Zapala, va a snowboard y vuelve y me lo trae. Ah, y él también. No, tenés... Primero Primero Pino, Pino y normalmente. puedo alquilar para irme a San Martín con la En Mariana Huida... ¿Cuánto habría que pedir? ¿Cuánto le pedimos en ese caso al proyecto ese? Acá hay que empezar a animarse, hay que empezar a leer, a tener un poco, es decir, ¿cuánto le pedirían? Si ustedes tuvieran esa plata, tenemos 800.000 pesos para poner un negocio de ropa de pre-esquí en Zapala, ¿sí? ¿Contra qué lo podríamos comparar? ¿Cuál sería otra posibilidad de inversión que tenemos? ¿Qué otra cosa podrían hacer con esos 800.000 pesos? Ay, no sé. Lo más fácil, lo primero, si tenés 800.000 pesos en la mano, Una panchería. ¿eh? Voy al banco y te lo pongo. Una panchería, dice. ¿Eh? El plazo fijo, suponete, porque si lo cae la cuenta no te da nada, en el cajador no te da nada. Bien, sabemos que nos está dando alrededor del 22%, ¿sí? Ahora, si yo pongo esos 800.000 pesos en alquiler de ropa de esquí en Zapala, ¿el riesgo que corre esos 800.000 pesos es bajo o alto? Alto. ¿Es bajo o alto? El riesgo de ese proyecto. Alto, porque no nieva y no voy a alquilar una tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le voy a pedir al proyecto para aceptarlo? Vamos, Jiménez, anímese. ¿Cuánto? Por intuición, ¿cuánto le van a pedir? Si el banco me da 22 y no hago nada, ¿el plazo fijo tiene algún riesgo? No. Que No. te pague el banco. Bueno, pasó una vez con vez esto de cada- Argentina, ¿sí? Argentina 2001 pasó, lo del corralito, ¿está? Lo pasó una vez, Igual a largo científico. plazo, igual te terminan pagando. Exactamente. menos de lo que me da el plazo fijo. Claro. Menos de lo que te da el plazo No fijo. debería pedirle menos de lo que me da el plazo fijo. ¿Cuánto? Vamos a la serie. ¿Cuánto? Jueguese. Sea Anímese, anímese. Vamos. ¿Cuánto le pediría? Por menos de... ¡Es tu plata! El 60%. Pónganse 60, 3 veces lo que te da el plazo El fijo. plazo fijo. ¿Sí? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, adelante, sí, carajo. Bien, por lo menos 3 veces lo que me da el plazo fijo, porque el riesgo de ponerle, de comprar ropa de esquí y no obtener nada es alto. Por lo tanto, fíjense la relación que existe entre el riesgo percibido del proyecto, que este es un concepto clave, el riesgo que yo le doy al proyecto y la tasa de interés que le pido, es decir, la TIR que le pido. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor va a ser la tasa deseada o la tasa que le voy a exigir al proyecto. Ah, ok. ¿Tá? Cuanto menor sea el riesgo del proyecto, menor va a ser la tasa esperada. ¿Vieron? Ahora, como dice Martín,
Mínimamente se trata de una cuestión de comparación. Nunca le voy a pedir, salvo que sea el papá, que en un caso súper hipotético y extremista, que le va a poner la plata a cada uno de los hijos, es decir, salvo que exista que tengan una abuela o un papá tan generoso, con lo cual avísenme y voy a hacer Bien, no es el caso de ninguno de ustedes acá. Entonces, mínimo, la mínima comparación que voy a hacer es, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esta plata? Bueno, lo mínimo un plazo fijo, que es la inversión de menor riesgo. Me siento a mirar Netflix y al mes voy y retiro. Hay que lo salir tuve. del modo Bien, ¿está? Pero, Conservador, claro, eso pensamos. exactamente, pero por ahí después de acuerdo al riesgo que yo le otorgue el proyecto, lo puedo comparar con los que me está dando los LEVAC. El LEVAC, que son bonos que emite de la deuda argentina, están dando muy por encima del plazo fijo. ¿Cuánto está un LEVAC hoy? 40. 40%. Esa es la tasa de referencia que usa el Banco Bien, Central. entonces, pero ¿qué? El riesgo del LEVAC es muy alto también, porque depende de las fluctuaciones del mercado. Hoy está en 40, pero la Pero semana mañana puede estar en pasada, 5. la semana pasada estuvo en 18. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Entonces, esa es una inversión de mayor riesgo. Te puede dar un 40, pero también te puede dar pérdida. Ese es el bajo. Son bonos de la deuda argentina. El tema de por qué tiene la tasa tan alta ahora, los LEVAC son, cuando vos necesitas dinero del extranjero, lo que vendés son bonos del tesoro, ya. Entonces, es como un certificado, el Banco Central le dice a Alan, Alan tiene millones, estamos hablando de general, gente con... Puede comprar cualquiera LEVAC en realidad, ¿eh? Sí. Podés ir vos y comprar LEVAC, no hay ningún problema. Son Pero títulos de deuda. son títulos de deuda que generalmente compran las empresas mucho, y valores muy importantes. Entonces, vos decís, bueno, Alan me va a comprar 1 millón, ponele de pesos en LEVAC, y yo le voy a pagar una tasa dentro de, el título dura 10 años, suponete, yo todos los años te voy a pagar el 18%. Vos suscribís el LEVAC, el 18%. Pero esa tasa se va modificando por cuestiones de mercado. Entonces hoy, cuando vos lo contrataste era el 18, pero puede saltar 40. Y después puede saltar a 60 o después puede bajar a ser una tasa negativa. En el Porque momento depende de las condiciones de mercado. El problema que estuvo en la Argentina es que como la Argentina necesitaba dólares y los LEVAC son en pesos, había una maniobra para... Vos tenías dólares, el dólar estaba en tipo de cambio fijo. Era flotante, pero no se movía mucho, estaba 18 pesos por Se por invertía dólar. en dólares, no fue negocio. Entonces vos traías dólares, los cambiabas a pesos, ¿sí? Los pesos los ponías en LEVAC y el LEVAC te pagaba el 18%, ¿sí? 18% anual. Vos lo podés cancelar en cualquier momento eso, porque si lo cancelás en un mes, ponele que te pagara el 12%, entonces en un mes vos ganabas el 1%. Volvía y compraba dólares, y que el dólar, si estaba fijo, vos hacías 1% mensual en dólares, cosa que no sucede en ningún lado del mundo. Entonces era mucha la guita que ganaban fondos especulativos haciendo eso. Estamos hablando de fondos especulativos. Pero estamos hablando de gente que se dedica a eso, que no nosotros. Pues vieron que a veces creen que la corrida es que el ahorrista que fue a comprar 500 dólares. Ese no te modifica el tipo de cambio. Nosotros, por mucho que vayamos todos a comprar dólares, no modificamos nada. Lo que modifican son las empresas que de golpe te compran miles de millones de dólares o te venden miles de millones de dólares. Y Vean en el mercado te lo algunas secan. ¿cómo es? Films de Wall Street y todo eso. Ah, sí. Bueno, así como se hacen millonarios de la noche a la mañana, así se hacen. Pierden de la noche a la mañana, ¿no? Pierden de la noche a la ¿Vieron? mañana. Le iba a preguntar eso cuando Claudio habló de Netflix. ¿Alguno vio Billions? ¿No? La tengo ahí para empezarla. Bueno. Billions es extraordinario, si alguna vez la ven, qué sé yo, presten atención a cómo evalúan riesgos en colocaciones de mucho dinero a corto plazo. Entonces, aquí apuestan, compran acciones baratas, por ejemplo, de una compañía que ellos creen que la cosecha va a ser muy buena, entonces como la cosecha está todo dado para que la cosecha sea muy buena, compran acciones en la Argentina de una compañía que produce soja, porque saben que en Estados Unidos hay problemas de sequía, entonces no va a haber producción de soja, y en no sé dónde no va a haber producción de soja, entonces los tipos compran en la Argentina porque saben que ese tipo va a tener soja y que cuando la venda, la va a vender a un precio extraordinario porque los demás están con problemas en otros cosas. ¿Vieron de mendigo millonario? ¿Alguien vio de mendigo? ¿Del mendigo millonario? La de
Eddie Murphy. Eddie Murphy. Sí, Sí. Bueno, es eso, es exactamente eso. Lo que hicieron fue largaron, o sea, sacaron al mercado especulaciones de cómo iba a estar la sequía, la producción de naranjas, creo que era y demás, salieron a vender, le cambiaron el informe, salieron a vender y de un día al otro a los inversores estos los hicieron tardar toda su fortuna. Es decir, llevado a una estafa, en este caso. No fue una estafa, fue cómo se maneja el mercado. Lo que hicieron ellos fue manipular la información, nada más. Pero Que de todo modo, tampoco está permitido manipular información. Pero te quiero decir, Ellos manejaban información, decimos. Claro, no es una historia real ni mucho menos, es una comedia. Pero en una comedia, ¿cómo queda plasmado estos movimientos de la bolsa? ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a entrar a eso, sino que vamos a ver el tema. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo que financiar una parte de esa inversión. Y vamos a suponer al revés, que nosotros tenemos poca plata, o en realidad que el banco me tiene que prestar la mayoría. En general, los bancos nunca me prestan la totalidad del dinero. Es decir, que si yo necesito 10 millones, más vale que tenga algo para poner, porque si no, el banco no me va a dar los 10 millones, me va a dar menos. Y yo el resto lo voy a tener que conseguir de alguna manera. Yo ya lo tengo hecho en este cuadro que mágicamente se maneja solo. Entonces vamos a suponer que yo tenga que financiar. ¿Cuánto vamos a financiar? ¿Cuánto tenemos? De los 10 millones, ¿cuánto tenemos? Acá entre todos. 500 pesos puedo aportar. 8 millones. 8 millones. ¿Tenés 8 millones o tenés que pedir? Sí, los tengo acá. ¿Los tiene ahí? Bueno, vamos a suponer que tenga que pedir el 80%, ¿sí? ¿Te dan el 20% nomás? No, el 20% tenés que poner vos, el 80% lo tenés que pedir. Al revés era como decía Andrea, yo tengo el 80% y tengo que pedir el 20%. Puede ser, lo ¿Qué importante puede ser? es cuánto tenés vos y cuánto Y te cuando falta. vos siempre tenés que poner algo. ¿Sí? Por eso decíamos la vez pasada, en el caso de ustedes que estén con el tema del restaurante en la chacra y qué sé yo, supónganse que ese proyecto lo tuvieran que llevar adelante y ustedes tienen la chacra, como vos ya tenés un activo para ir al banco. Es decir, yo plata no tengo, pero tengo esto que vale a precio de mercado tanto. Entonces, y esto es lo que yo voy a poner para el proyecto. Capaz que llega al 20 o capaz que es más, no sabés. Bueno, pero supongamos en este caso que tenga que pedir el 80%. ¿Ven cómo me cambian todos los números solos? Mágicamente. Los aportes propios son 2.039.000, este es el monto a financiar. El plazo de financiación van a ser 10 años, 120 meses. ¿Sí? El costo financiero, acá tengo que poner, de acuerdo, acá dice dadas en el ejercicio, sé que Mancini le dio una tasa determinada, pero tengo que averiguar la tasa, que podría ser, ¿cuánto será? En el Banco Nación está saliendo una promoción en este momento, esto es real, después les voy a mandar el mail, para pequeños productores y monotributistas y está al 19%. 19%, bueno, vamos a suponer que sea el 19%. Es una tasa excelente, pues me están prestando por debajo del nivel de lo que está en un plazo fijo. Fíjense, Normalmente el banco te presta más caro. Fíjense ahí cómo empiezan a cambiar los números, ¿no? Ya automáticamente me calcula. ¿Cuánto es la cuota del préstamo anual? ¿Cuánto es la cuota del préstamo anual? Es 12 cuotas, ¿sí? En un año al, ¿cuánto dijimos? 19%. 19%. Es decir, que si yo, medio difícil de explicar así brevemente, pero si el banco me presta 8 millones, yo lo que voy a tener que hacer es, a los 8 millones, lo multiplico por el 19%, ¿sí? Y a eso lo divido por 10 son los años, ¿sí? O por 120 y me va a dar la cuota mensual, ¿sí? Aproximado. Después esto varía porque dependiendo la forma de amortización del préstamo, si de una manera u otra, pero bueno. Entonces, fíjense que yo voy a tener que erogar
el proyecto va a tener que generar 1.827.000 pesos por año para devolver el préstamo al banco. Porque esa propiedad, el 80% de esas cabañas son del banco. ¿Sí? Entonces es como que tengo un socio que le tengo que retribuir su parte. Y aquí, en el cuadro de cash flow, fíjense qué lindos colores que aparecen ahí. Está todo rojo, ¿vieron? Recién acá en el año 19, ¿sí? Aparece un verde positivo, aire. No hagan olas, muchachos, mientras tanto, porque me ahogo. Periodo de recupero de la inversión en el año 19, cuando está calculado sobre 20 periodos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuanto más rojo aparecía ese semáforo, más cerca del final de la vida económica, más al horno estaban? Conclusión, si yo no tengo la plata, este proyecto no me convendría ni aún así financiarlo a una tasa de interés hiper buena como la que acaba de decir Claudia. Ni hablar si ponemos una tasa peor. Bueno, y fíjense también que en este cuadro resumen que está todo calculado, la tasa interna de retorno es el 1%. Bajó de 9 A a 1. 1. Significa que el proyecto, si yo lo tengo que financiar, porque lo que siempre estoy evaluando es sobre la plata que Sobre la parte que vos ponés, es decir, en el 1% de rendimiento, sobre los 2.039.000 que ponés de aportes propios. Exactamente, ¿no? O sea, sobre la plata que yo pongo, es decir, voy a obtener menor rendimiento que si tuviera toda la plata, pero a veces no tenemos toda la plata. Y puede darse, ya vamos a tener casos donde se dé la cuestión inversa, no nos Sí. digamos más hoy Y porque... última, ¿y por qué antes yo tenía acá el 9% y ahora tengo el 1%? ¿Y cuánto le rinde al banco la plata que puse? Dijimos que era un socio el banco. ¿El banco va a tener un rendimiento o no va a tener un rendimiento sobre esa plata? Sí, va a tener una ganancia. Él se lo lleva seguro. Probablemente, prestándome al 19%, Sí, los claro. 8 puntos que faltan acá, Claro. se los lleva el banco. Claro, se dan cuenta por eso, o sea, esa diferencia, es decir, del rendimiento real del proyecto, que es con financiamiento propio, voy a tener que sacar plata de ese rendimiento que me da el proyecto para devolverlo. Es decir, este proyecto, supónganse que el 9% hubiera sido factible, ¿no? Hubiera sido una buena tasa. Si pasamos a esto, ¿ustedes lo harían el proyecto? ¿Qué le dirían al inversor? Que bajo estas condiciones no lo hagan, ¿no es cierto? Porque parte no solamente que va a obtener una inversión menor, sino que va a tener, pero vuelvo a lo mismo, la pregunta que quería hacerle es, ¿este proyecto tiene problemas económicos o financieros? Bien, Muy bien. bien. Porque nosotros, Martín nos mostró que este proyecto desde el primer año nos ofrecía ganancias. Fíjense cómo un proyecto que es viable desde el punto de vista económico, deja de serlo desde el punto de vista financiero. Por eso esta materia se llama económico-financiera y tenemos que evaluar siempre las dos alternativas. Porque puede ser viable desde un punto de vista y no viable desde el otro. Entonces en realidad no termina siendo no viable. O tengo que buscar otra forma de financiación, es decir, que la abuelita largue los dólares y se cobra con Porque esto que dice Claudia es muy importante, porque fíjense que a mí me pueden contratar para evaluar un proyecto y yo evalúo y saco la tasa interna de retorno siempre pensando que el aporte, lo que tengo que invertir del proyecto, pero no hago la discriminación de cuánto tengo que poner yo y cuánto tiene que poner el banco y me puede dar positivo. Ya Pero vamos cuando a ver voy a buscar un crédito me doy cuenta que ya no es tan positivo, aunque yo ponga apenas el 20% del proyecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces la idea está buena, pero si no tenés todos los recursos vos, es inviable. Porque el problema es financiero, no es económico. ¿Cortamos? No, parece que no.